Bueno, vamos a hacer un ejercicio en el que se nos pide calcular el IPC y luego la tasa de inflación. Inflación con una C, no inflación con dos Cs. No existe. Inflación con dos Cs no existe. No, corrigáis, no existe. Y ya os dije que quien ponga inflación con dos Cs en el examen, 4 puntos menos. A ver, cuando tenemos un esquema de este tipo, recordaos que, bueno, pues los porcentajes de estos serían los distintos bienes. Cuando tenemos lo que se llama la cesta de la compra, pues al final el porcentaje tiene que ser el 100%, entonces serían 15 más 35 más 30 y más 10. ¿Cuánto nos queda aquí? 10%. Y aquí, el año que tomamos como base, como y un número índice, el IPC, pues va a ser siempre 100. 100, 100, 100, 100 y 100. Entonces, siempre que tengamos un ejercicio para calcular IPC y tasa de inflación, los porcentajes siempre tienen que ser 100, la suma total, y los precios del año base del IPC, el que consideramos como año base, va a ser siempre 100, porque el número índice. Entonces, yo ahora calculo el IPC del año 2018, va a ser evidentemente 100, entonces sería 0,1 por 100 más 0,3 por 100 más 0,35 por 100 y más 0,15 por 100 y más 0,1 por 100. Esto sale 100. El índice de precios al consumo del año considerado como base siempre es 100. Vamos a ver el IPC del año 2019. Pues aquí lo que tenemos que tener en cuenta los mismos porcentajes y los precios que correspondan a ese producto en el año 2019. Entonces sería 0,1 por 105 más 0,3 por 95 más 0,35 por 97 más 0,15 por 103 y más 0,1 por 110. ¿Cuánto sale? 99,4. Y el último sería otra vez el del IPC del año 2020. Y sería 0,1 por 110 más 0,3 por 94 más 0,35 por 112 más 0,15 por 80 y más 0,1 por 92. ¿Esto sale? 99,6. Bueno, pues cuando calculamos la tasa de inflación, aquí a golpe de primera vista vemos que va a haber deflación porque los valores que salen en el IPC de cada año van a ser menores, ¿no? ¿Cómo calculamos la tasa de inflación? Bueno, pues acordaos, la tasa de inflación y siempre el IPC del año último menos el IPC del año que llamamos base partido del IPC del año base y por 100. Esto es una tasa en porcentaje, como, bueno, pues siempre calculamos una tasa de un año con respecto al otro, ¿no? Pues si una persona tiene 5 kilos más de un año a otro y queremos ver la tasa de músculo que recuperó o que ganó, sería pues ver la tasa muscular, la masa muscular de cada año respecto al anterior, partido de 100, y sería el volumen de masa magra, de masa muscular que esa persona, o pues los resultados de cualquier tipo de, por ejemplo, la productividad, la tasa de variación de la productividad que habíamos visto en la primera evaluación, también es pues, un indicador que nos permite ver la mejora o la pérdida de productividad de una empresa o de un factor, ¿no? Entonces vamos a ver la tasa de inflación de 2019 respecto a 2018. El año base siempre se pone abajo en el subíndice y el año, digamos, que comparamos con el de base va siempre en el superíndice. Entonces sería 99,4 menos 100 partido de 100 y por 100, esto sale menos
Menos 0,6%. Y la última, la tasa de inflación de 2020 respecto a 2018, pues sería 99,6 menos 100 partido de 100, y por 100, ¿cuánto sale? Menos 0,4. En ambos casos sería una deflación porque los precios se redujeron. Acordaros que cuando tenemos una inflación, puede ser una inflación moderada, cuando hay por debajo del 3%, una hiperinflación, una inflación galopante cuando es por encima del 10%, y una hiperinflación cuando hay por encima del 100%, que en ese caso decimos que se pierde el poder o control sobre la economía y el dinero del país pues pierde valor, ¿no? Acordaos que en países, bueno, de Hispanoamérica y en países del tercer mundo, donde la gente prefiere que se pague, pues, por ejemplo, en euros o en dólares ante la moneda nacional porque tiene un poco, ¿no? ¿Alguna pregunta que queráis que se aclare de este tipo de ejercicios que va a caer en el examen? Dime. ¿Qué gracia tiene dividir entre 100 para un 20%? Es que el año base, el indicador del año base va a ser siempre 100. Entonces, lo que calcules de un porcentaje, cuando calculábamos la tasa de productividad de cualquier factor, y era la productividad del año 1 menos la productividad del año 0 partido de la productividad del año 0 por 100, lo que medíamos es la productividad de la mejora de valores absolutos. Pero aquí es lo de un número índice respecto a otro. Podríamos calcular, que no la calculamos, vamos a calcular aquí, la tasa de inflación de 2020 respecto a 2019, que no va a ser 100, ninguno de los dos. Y sería, ¿cuánto llega de 2020? 99,6 menos 99,4 partido de 99,4 y por 100. ¿Alguien le había calculado esta? 0,2. 0,2. Bueno, pues esto sería una pequeña inflación, muy pequeña, que apenas, digamos, es detectable, ¿no? Pero el tema es que el año base siempre tiene un valor 100. Cuando trabajamos en números índices, el año base siempre tiene un valor 100. Entonces lo que nos mide es como el crecimiento de peldaño a peldaño. En este caso, habría una bajada de peldaño a peldaño. El primer año es 0,6 y menos 0,4. ¿Vale? Eso ya algo porque son números índices, pero si son valores absolutos, sería distinto. La que pusiste arriba hay que ponerla también. Si no te la pido, no. ¿Y cómo se sube la pido? Hombre, si te digo la de 2019 respecto a 2018, 2020 respecto a 2018 y 2020 respecto a 2019. Si te la pido, si no. Vale. Eso digo solo el examen. No, eso digo solo el examen. Vale. Y si por ejemplo en vez de ser 5 bienes son 3, son 4, son 10, el tema sería antes, ¿por qué? Porque lo que se llama el IPC o la cesta de la compra, pues tiene un número determinado de grupos de bienes, por ejemplo, bienes de consumo, bienes de lujo, bienes de ocio, bienes pues calzado, ropa y demás, que tienen un porcentaje cada uno dentro de lo que sería el total de la cesta, ¿no? Son cosas que son aleatorias. Lo que importa es que sepamos cómo se calcula el IPC y cómo se calcula. Que a mí en el 2018 respecto a 2020 sale lo mismo, pero positivo. 2018. La de abajo a la derecha. Este, 2020 respecto a 0,4, pero positivo. No, tienes la mal. Tienes la mal porque date cuenta que el año que tomamos, el último año, ya es menor que el primero. ¿Vale? No tiene que ser negativo. Siempre que este que está aquí sea menor que este, va a haber una deflación. ¿Vale? Si no hay una inflación. ¿Y hay que poner si de deflación? Si es negativo y es deflación. Si es positivo, voy a pedirte que me digas si es inflación moderada, si es inflación galopante o si es hiperinflación. Por favor, déjate de estar jugando cuando estamos corrigiendo una cosa. Dime. Y si por ejemplo, da lo mismo, o sea, da lo mismo si es 100 y 100.
100 y 100, ¿qué será? Cero, pero digo, Cero, no hay variación de precios. Podría ser una cosa muy rara, pero podría ser, por siempre, normalmente siempre hay, cuando la economía va en una situación normal, siempre hay una pequeña, cuando se desmadra, la economía puede haber una inflación galopante que es peligrosa. Cuando los precios crecen por encima, ya son peligrosos cuando crecen por encima del 3-4%, porque generalmente perdemos poder adquisitivo. Cuando se habla de por qué se pierde poder adquisitivo, y porque, por ejemplo, cuando se dice las pensiones, si las pensiones aumenten, por ejemplo, un 2%, pero la inflación aumenta un 4%, ¿que hay pérdida de poder adquisitivo o ganancia de poder adquisitivo? Pérdida. Porque la carestía de la vida aumenta en 4 puntos y el poder adquisitivo de las pensiones en 2. Luego hay una pérdida de poder adquisitivo del 2%. Cuando los políticos dicen incrementan las pensiones un 0,8%, se gana poder adquisitivo. Eso no es real. Hay que ver cuál es la situación de la inflación. Si la inflación va por encima, siempre perdemos poder adquisitivo. Una cosa es que yo perdí cuando dijiste lo de... Cuando dejó leer eso de indicar la inflación o algo así. ¿Cómo? No, decir si era el tipo de inflación, si era moderada, si era galopante o si era hiperinflación. Ah, pero eso queda dos apuntes. Sí, dos apuntes, te voy diciéndolo yo. Por ejemplo, imagínate que aquí en la primera damos una inflación del 2%, bien moderada. Luego otras salnos del 30%, y galopante. Y en otras salnos del 150%. Esa es una hiperinflación y ya que cuando el gobierno pierde, digamos, el control de la economía, ¿no? En este caso que sería inflación normal. Sí, una inflación muy pequeña. Además, no, en este caso Pero ahí no la tengo. ya deflación. Son deflaciones muy pequeñas. Vale. Considérese que para que crezca la economía tiene que haber una inflación en torno al 2%, que es cuando se crea empleo. Si ya no hay inflación que sea del 2%, ¿por qué? Porque la inflación, en el fondo, muchas veces es porque esto aumenta. No porque el precio aumenta, sino porque lo que se vende aumenta. El número de bienes, porque imaginaos que yo estoy midiéndolo en términos absolutos, no porcentajes, digo, véndese 80 unidades de A por 10 euros, son 800, ¿vale, no? Podría ser inflación si yo sigo vendiendo, voy a borrar ese momentito, podría seguir siendo inflación si yo vendo 80 al año siguiente, esto 2018, por ejemplo, 2019, sería inflación si yo Y por 12, 8 por 12, 16, serían 960, pero podría ser también una pequeña inflación porque yo digo que se vende 85 por 10, esto por 12, serían 890. Y esto serían 850, ¿vale? Que respecto a este de aquí hay inflación también. O sea, que cuando aumenta la inflación, puede ser debido a que aumenta también la cantidad de productos que venden en la economía, no habiendo aumentado. ¿Vale? Esto sería en términos absolutos. Por eso las inflaciones, cuando siguen en torno a un 3%, 2-3%, no son tampoco muy peligrosas. Porque deben, el coste, digamos, el valor, y es porque aumenta el número de cosas que se venden, ¿no? Aunque cuando hablamos en términos de lo que lleva la cesta de la compra, siempre hay unos porcentajes determinados, ¿no? Pero cuando la economía crece, esto sería un incremento del PIB, del Producto Interior Bruto, no hay siempre un aumento, ¿vale? Entonces sería la diferencia que hay entre calcular un PIB, que sería esto sería un PIB, a calcular un índice de precios al consumo, que muchas veces la gente lo consume. Yo aquí lo que estoy diciendo es calcular un PIB, esto sería calcular un IPC, porque aquí los números van en términos absolutos y cuando están en términos relativos como aquí, y el IPC. ¿Vale? Muchas veces los valores que se dan tienen su ¿vale? IPC, porcentajes, PIB, unidades en términos absolutos. ¿Vale? Por recordaros que el IPC era el valor
constante del mercado de la corriente de bienes y servicios generados en una economía en un momento determinado. O sea, yo aquí vendo unidades a granel, podríamos decir, ¿no? Por su precio. Y aquí lo que estoy calculando es una cesta de bienes, el valor de una cesta de bienes. ¿Vale? Y un indicador. ¿Vale?